Muy buena gente, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Esta vez vamos a estar haciendo el análisis del holding Cablevisión que podemos encontrar cotizando en el Merval. Lo hace bajo las siglas CBH. Para los que no sepan qué es un holding, no hace falta que yo se los diga. Aparece en internet como sociedad financiera que posee la mayoría de acciones y lleva la administración de un conjunto de empresas que se dedican a diversas actividades económicas o industriales. Como vemos acá en la página de Cablevisión Holding, nos dice que es el primer holding argentino dedicado al desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios convergentes de telecomunicaciones con foco en el país y en la región. Hoy Cablevisión Holding es titular del 39,08% de Telecom Argentina S.A. luego un proceso de fusión con Cablevisión S.A. incluyendo todas sus marcas, o sea Cablevisión, Fibertel y Personal. Antes de ir a sus informes financieros vamos a hacer un repaso de las cotizaciones históricas en la bolsa argentina. Vemos que tenemos el gráfico desde mediados del 2017. Tenemos rápidamente que marcó máximos históricos de cotización de su acción alrededor de los 550 pesos a principios del 2018 y de ahí que tiene una clara tendencia bajista. Antes de las PASO estaba cotizando unos 230 pesos más o menos. Después de las PASO se desploma, toca mínimos históricos en los 138,50 más o menos el 9 del 3 del 2019 y de ahí que tiene una gran recuperación, una gran tendencia alcista hasta tocar máximos en 427 pesos más o menos a principios del año 2020, el 20 de enero. Tiene un gran desplome, una corrección en su precio. Antes del coronavirus estaba cotizando a 344, el 6 del 3 del 2020. Con toda la baja del coronavirus llega a tocar los 225 pesos por acción el 18 de marzo del 2020. De ahí que tiene una gran recuperación, incluso sobrepasa máximos anteriores y llega a tocar los 474 pesos el día 8 del 6 del 2020 y ahora corrigió un poco el precio a estar cotizando más o menos 400 pesos. Yendo ahora sí a lo que es el informe de resultados. Recordemos que seguimos analizando las empresas al primer trimestre del 2020 sin tener en cuenta todo lo que fue la cuarentena. Básicamente solo acá se incluyen 10 días de cuarentena, por lo que en todos los análisis financieros que estamos haciendo no se están viendo reflejados los resultados del total de la cuarentena que estamos ya hace 100 días. Cablevisión Holding anuncia sus resultados del primer trimestre del 2020. Como vemos, accionista controlante de Telecom Argentina. Las cifras están expresadas en pesos argentinos constantes al 31 de marzo del 2020. Acá nos habla un poco de los datos destacados del periodo. Vemos que las ventas netas tuvieron una caída del 4,5% comparado al primer trimestre del 2019 y esto pasó por unas menores ventas del servicio de internet, cable TV y telefonía fija y DAT. El total de los costos que tuvo el holding sufrieron una caída del 8%, como vemos mayor proporcionalmente a la caída de las ventas, lo cual es un poco positivo. El EBITDA tuvo un aumento del 2,7% comparado al primer trimestre del 2019 y esto fue por una caída de los costos mayor a la caída de las ventas, como ya les dije. La utilidad neta consolidada fue de 2.774 millones y la utilidad neta consolidada atribuible a los accionistas de la controladora fue de 1.125 millones. Acá nos hace un detalle de los resultados por segmento que tuvo la empresa. Acá nos muestra el gráfico. Vemos que los ingresos por servicios móviles crecieron un 5,3% comparado al primer trimestre del 2019 y esto fue impulsado por mayores ventas de servicios móviles en Argentina. La estrategia que están siguiendo está focalizada en alcanzar la mayor portabilidad móvil a través de ofertas convergentes y incrementar el consumo del servicio de internet móvil. En cuanto a los suscriptores móviles de Personal, dice que alcanzaron unos 18,8 millones al cierre del primer trimestre del 2020, creciendo un 3,8% comparado al primer trimestre del 2019. Los ingresos por venta de servicios móviles en el primer trimestre del 2020 aumentaron un 5% versus el primer trimestre del 2019. Las ventas de internet móvil representaron el 78% de las ventas de servicios de Personal en Argentina. En cuanto a los ingresos por servicios de internet, cayeron un 9,3% en el primer trimestre del 2020 comparado al primer trimestre del 2019 y esto por una reexpresión en términos de la unidad de medida corriente al 31 de marzo del 2020 y una caída del ARPU en la comparación con el primer trimestre del 2019. Nos dice que de los 4,1 millones
millones de abonados de internet alcanzados al primer trimestre del 2020, alrededor del 66% tiene velocidad de 20 MB o mayores, creciendo con relación a la participación registrada en el primer trimestre del 2019, que era de un 44%. Vemos que los ingresos de cable TV tuvieron una caída del 7,6% comparado al primer trimestre del 2019. En cuanto a las ventas netas del servicio de telefonía fija y datos, tuvieron una caída del 6,9% comparado al primer trimestre del 2019. También nos habla de que Telecom anunció una alianza estratégica con el proveedor mundial Nokia para incorporar soluciones Wink, que es una herramienta integral y escalable. Asimismo, frente al escenario de emergencia y contingencia derivado de la pandemia en el país, Telecom llevó adelante una serie de iniciativas para que los clientes corporativos dispongan libremente del consumo de datos conectándose de forma remota. Vemos que los ingresos por venta de equipos ascendió a un total de 3.203 millones, que representó una caída del 23,1% comparado al primer trimestre del 2019, y esta disminución fue dada principalmente por una disminución en las cantidades vendidas, que fue parcialmente compensada por el aumento de precios de los equipos vendidos. En cuanto a los costos y gastos operativos, tuvo una caída del 8% comparado al primer trimestre del 2019, como vimos anteriormente, y esto fue por menores costos laborales, impuestos y tasas del ente regulador, costos de transmisión e interconexión, comisiones y publicidad, costos de equipos vendidos y costos de programación y contenido. Vemos que casi todos los costos tuvieron disminuciones comparado al primer trimestre del 2019. Nos dice que más del 99,8% de los costos y gastos están relacionados con la operación de Telecom Argentina. Las depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones de propiedades, planta y equipos, activos intangibles y derechos de uso crecieron un 9,6% comparado con el primer trimestre del 2019. En cuanto a los resultados financieros netos, dice que alcanzaron una pérdida de 1.330 millones comparado a los 597 millones que tuvo en el primer trimestre del 2019, y esto como resultado de los menores resultados derivados del ajuste por inflación, que fueron parcialmente compensados por resultados positivos por diferencia de cambio. En cuanto al impuesto a las ganancias, en 2020 fue de 1.693 millones, que comparado a los 5.083 millones que tuvo en el primer trimestre del 2019 representó una baja considerable. Cuando vamos a ver lo que pasó con las inversiones tuvieron una caída del 25,7% respecto al primer trimestre del 2019, y las inversiones que se hicieron fueron destinadas a proyectos asociados con la expansión de los servicios de televisión por cable e internet, mejorar la transmisión y la velocidad del acceso ofrecida a los clientes, despliegue de la cobertura y la capacidad 4G para sustentar el crecimiento de internet móvil y aplicación de redes de transmisión y transporte para unificar las diferentes tecnologías. También nos dice que se amplió la capacidad de la red móvil en ciertas localidades del interior del país. Se continúa con las tareas de mantenimiento preventivo sobre todas las redes para asegurar la continuidad del servicio, y nos dicen que gracias a las inversiones que se realizaron en los últimos años en infraestructura, Telecom pudo afrontar eficientemente el considerable aumento de tráfico generado por el COVID-19. Y como tenemos que recordar, estos informes financieros fueron al principio de la pandemia, donde rápidamente la gente, al ver que iba a pasar más tiempo en su casa, probablemente esto llevó a que la gente contrate más los servicios que ofrece el holding de Cablevisión. En mi opinión, debido a toda la crisis económica y a la duración inesperada que está teniendo la cuarentena, con la consecuente baja en los ingresos de las personas, mucha gente que está teniendo que cerrar su negocio, que están viendo muy reducidos sus ingresos, estimo que este aumento de tráfico inicial que tuvo el grupo Cablevisión se va a ver reducido, debido a que lo primero que das de baja cuando tenés problemas financieros es el cable, es la telefonía, es el internet en última instancia, y otros gastos relacionados a este tipo. Acá nos habla un poco de la deuda, nos muestra un cuadro, vemos que la deuda financiera corriente, o sea de corto plazo, a marzo del 2020 era de 45.000 millones de pesos, la deuda financiera de largo plazo es de 125.000 millones y la deuda financiera total es de 171.000 millones. También
vemos que esta tiene gran porcentaje de deuda denominada en dólares, la cual es el 85,6%, y en pesos representa un 11,5%. En cuanto a la variación de la deuda neta creció prácticamente 2.000 millones de pesos porque pasó de 130.000 millones a 132.000. Acá nos habla un poco de pago de dividendos. Nos dice que el 29 de abril del 2020 la Asamblea General aprobó el pago de dividendos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2019 por un total de 12 millones de dólares que fueron pagados el 13 de mayo del 2020. Acá vemos que la acción de Cablevisión Holding cotiza en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, la Bolsa de Londres, y que el total de acciones que se tienen son de 180 millones aproximadamente. Ahora sí, rápidamente podemos hacer un análisis horizontal, aunque ya lo estuvimos analizando. Vemos cómo las ventas disminuyeron con respecto al primer trimestre del 2020. La utilidad de explotación antes de depreciaciones y amortizaciones fue de 21.000 millones, un poco mayor a la del primer trimestre del 2019. La utilidad de explotación, o sea, el resultado operativo, fue de 5.000 millones, menor al del periodo anterior. La ganancia neta fue de 2.774 millones, bastante superior a los 1.034 millones del periodo anterior, y básicamente lo que le queda a la empresa fueron unos 1.536 millones, muy superior a los 230 del periodo anterior. Cuando vemos un poco a su situación financiera, en la que compara el 31 del 3 del 2020 contra fin de año del 2019, vemos que el total del activo corriente aumentó con respecto a fin del año del 2019. El total del activo no corriente disminuyó levemente. Cuando vamos a ver qué pasó con su pasivo corriente no varió prácticamente nada en estos 3 meses. Su pasivo no corriente, en cambio, aumentó unos 2.000 millones de pesos. Cuando vemos el total del patrimonio neto, vemos que se mantuvo también considerablemente. Entonces, en lo que fue la variación en estos 3 meses de su situación financiera, se mantuvo prácticamente sin variaciones. Y por último, podemos observar un poco lo que fue el estado de flujo de efectivo. Vemos que el flujo neto de efectivo generado por las operaciones de la empresa fue de 16.000 millones de pesos, un poco inferior a los 20.000 millones que tuvo al 31 del 3 del 2019. Si de acá queremos sacar el índice de cobertura, vemos que en estos 3 meses tuvo unos costos financieros de deuda de 3.094 millones, teniendo en cuenta que su flujo de efectivo por las operaciones fue de 16.000, vemos que tiene un buen índice de cobertura. Cuando vemos el flujo de efectivo de las actividades de inversión, vemos que hubo adquisición de propiedades, plantas y equipos por 10.950 millones, adquisición de activos intangibles por 383 millones, hubo dividendos cobrados y hubo inversiones no consideradas efectivo por 257 millones. La empresa tuvo un flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión por 11.000 millones de pesos, algo superior a los 10.000 millones que tuvo en el periodo anterior. Ahora sí, yendo a los ratios que siempre analizo, cuando vemos la liquidez, el holding a finales del 2019 tenía una liquidez de 0,61, un poco superior a la que tuvo a final del año 2018. En estos 3 meses la liquidez aumentó a 0,72, muy superior al 0,23 de liquidez que tenía en el primer trimestre del 2019. Cuando vemos la liquidez ácida, vemos que no varía mucho. En el año 2019 tuvo un resultado de liquidez ácida de 0,57, para fin de año del 2018 fue de 0,51, aumentó este ratio en estos 3 meses, queda 0,68, superior al 0,21 del primer trimestre del 2019. Cuando vemos la solvencia, vemos que el holding en el año 2019 tenía una solvencia de 1,12, un poco inferior al 1,42 que tuvo en el año 2018. En los primeros 3 meses del año la solvencia se mantuvo, comparándolo al primer trimestre del 2019 es un poco inferior, ya quedaba 1,40. En cuanto a la proporción de activo con respecto al pasivo, en el año 2019 esta era de 2,12, a fin de año del 2018 era de 2,20. Esta tampoco varió en los primeros 3 meses del año, ya que sigue siendo de 2,12 la proporción, pero que comparándolo al primer trimestre del 2019 es un poco inferior, ya que era del 2,40. Cuando vemos el ratio de inmovilización, tiene un ratio de inmovilización bastante alto. Esto quiere decir que la proporción de su activo
activo no corriente en el total del activo es del 90,83% para fin del año 2019. En estos 3 meses pasó a ser de 89,30%. Vemos que mantiene un ratio de inmovilización más o menos del 90% en todos los periodos analizados. Cuando vemos cómo financia esta inversión inmovilizada, vemos que también mantiene un resultado de este ratio de 0,9 básicamente en todos los periodos analizados. Cuando vemos los márgenes que tiene la empresa, vemos que finalizó el año 2019 con un margen operativo del 6,54%, inferior al que tuvo en el año 2018, que fue de un 12,47%, lo empeoró bastante un año al otro. El margen operativo en estos 3 meses viene siendo del 9,09%, un poco inferior al 9,98% que tuvo en el primer trimestre del 2019. En cuanto al margen neto, terminó el año 2019 con un margen neto negativo del 3,09%. En el año 2018 había terminado con un margen neto del 1,90%. El margen neto en los primeros 3 meses del 2020 fue de 2,45%, bastante superior al 0,35% que tuvo en el primer trimestre del 2019. En cuanto a la rentabilidad que está sacando el holding con respecto al activo, vemos que a finales del 2019 fue negativa, una rentabilidad negativa del 1,29%. En el año 2018 tuvo una rentabilidad con respecto al activo de 0,96%. Esta rentabilidad de activo en los primeros 3 meses de este año está siendo de 0,25%, bastante superior al 0,04% que tuvo en el primer trimestre del 2019. Cuando vemos la rentabilidad con respecto al patrimonio neto, la empresa en el 2019 tuvo una rentabilidad negativa del 2,43%. A finales del 2018 tuvo una rentabilidad del patrimonio neto del 1,48%. En estos 3 meses está siendo del 0,47%, superior al 0,06% en el primer trimestre del 2019. Cuando vemos la cobertura de intereses con respecto al EBITDA, vemos que terminó el año 2019 con una cobertura con un resultado de 4, básicamente, bastante superior al 1,5 que tuvo en 2018. El ratio de cobertura en estos 3 meses está dando 7,10, muy superior al 3,08 del primer trimestre del 2019. Esto quiere decir que por cada peso de gasto financiero que tuvo la empresa, generó un resultado de EBITDA de 7,10 pesos. Cuando vemos el beneficio por acción, vemos que este fue negativo. Por cada acción la empresa perdió 40 pesos en el año 2019. En el año 2018 ganó 27 pesos por acción. En estos primeros 3 meses viene bien, ya que es aproximadamente el beneficio por acción de 8,50, muy superior al 0,86 que tenía en el primer trimestre del 2019. Cuando vemos al cálculo del PER, termina el año 2019 con un PER negativo de 7,92, pero esto recordemos que es por haber tenido beneficios por acción negativos, por lo que no es una empresa que quisiésemos comprar. En el año 2018 terminó con un PER de 8,90. Este año, en el primer trimestre, con un precio de 400 pesos al día de hoy, está teniendo un PER de 47, bastante inferior al que tenía en el primer trimestre del 2019, que era de 216. Recordemos que el PER es la relación entre el precio por acción y el beneficio por acción. Cuando vamos a la capitalización bursátil, a finales del 2019 valía 58.000 millones la empresa. A finales del 2018 estaba valiendo 43.000 millones de pesos. Hoy la empresa está valiendo unos 72.000 millones de pesos, a una cotización de 400 pesos por acción, bastante superior a los 45.000 millones que valía en el primer trimestre del 2019. A fin del año 2019 tenía una relación V/EBITDA de 2,7, a finales del 2018 tenía una relación de 2 básicamente. En el primer trimestre del 2020 está siendo de 11, un poco superior a la que tenía el primer trimestre del 2019, que era de 10,15. Antes de pasar a darles mi opinión sobre la empresa, busqué noticias sobre Cablevisión Holding o Telecom Argentina y me encontré con que el gobierno designó a Guado de Pedro en el directorio de Telecom Argentina. Como sabemos, Guado de Pedro es el actual ministro del Interior y uno de los máximos referentes de la agrupación política kirchnerista La Cámpora. Llegó al directorio como representante del Estado Nacional en Telecom Argentina, y esto porque el ANSES posee en la operadora de telecomunicaciones, a través del Fondo de Garantía
garantía de sustentabilidad, el 11,34% del total de las acciones y también posee el 9% del Grupo Clarín y del Cablevisión Holding. No es un dato menor, la presencia del Estado en el directorio de una compañía supone un montón de cosas a favor o en contra, depende para el que le guste la presencia del Estado o no. Por eso es un dato que decidí mencionar porque puede hacer cambiar de opinión sobre si invertir o no en una empresa para muchos. Ahora sí, yendo a lo que es el análisis o la interpretación que yo hago de los ratios, lo primero que me llama la atención es que tenga un ratio de liquidez por debajo de 1. Quiere decir que por cada peso en el pasivo corriente, la empresa tiene en su activo corriente 0,72 pesos para responder. Si bien el ratio de liquidez aumentó en estos 3 meses y con respecto al primer trimestre del 2019 es mucho mayor, la empresa no está en una buena posición de liquidez y debería mejorarla. En cuanto a la solvencia, tiene una solvencia aceptable, está por encima de 1. Esto quiere decir que por cada peso en el pasivo la empresa tiene en el patrimonio neto 1,12 para responder. Vemos que mantuvo este ratio de solvencia y que comparado al primer trimestre del 2019 es un poco inferior, pero sin embargo la empresa se encuentra solvente. Tiene buena proporción de activo pasivo que sobrepasa los 2 pesos de activo por cada peso de pasivo. Me llama la atención también el alto índice de inmovilización que tiene de su activo y que no logre financiar del todo con su patrimonio neto y deudas de largo plazo. Si bien no es un resultado tan malo, 0,95, habría que prestarle atención a que no se siga deteriorando, porque si este ratio baja demasiado significa que la empresa se está endeudando a corto plazo para poder hacer frente a la financiación de su activo no corriente, lo cual no es recomendable para una empresa. En cuanto a los márgenes, bueno, vemos que no tiene márgenes extraordinarios. Si lo comparamos con otras empresas que estuvimos analizando, vemos que tiene un margen operativo en el primer trimestre del 2020 de 9%, un margen neto de 2,45, si bien los mejoró con respecto al primer trimestre del 2019, no me llama la atención. Cuando vamos a las rentabilidades, si bien también subieron un poco, no son rentabilidades atractivas en el mercado, hay mejores, mucho mejores que las que tiene Cablevisión Holding. En cuanto a la cobertura de intereses, podemos decir que la mejoró y bastante, tiene una buena cobertura de intereses con respecto al EBITDA. Por cada peso de gasto financiero generó un resultado de EBITDA de 7,10. El beneficio por acción viene siendo bueno, muy por encima al del primer trimestre del 2019. De seguir así, podría terminar el año con un buen beneficio por acción. El cálculo del PER, que nos dé 47 comparado a los 216, nos puede hacer pensar que, teniendo en cuenta el beneficio por acción con el precio por acción que tiene la empresa, hoy se encuentra mucho más barata que hace un año atrás. En cuanto a la capitalización bursátil, si comparamos el valor de mercado de 72.000 millones comparado con el valor de su patrimonio neto, que son 326.000 millones, mucho mayor el valor de libros al valor de mercado, podríamos pensar que la empresa tiene un buen margen de seguridad y que a largo plazo estos valores tienden a converger, por lo que el precio de la acción podría revalorizarse en el futuro bastante. Pero bueno, en cuanto se invertiría o no en la empresa en este momento, mi respuesta es no, esperaría una mayor corrección en el precio y para esta empresa en particular esperaría a los próximos estados financieros que van a sacar del segundo trimestre de este año para ver bien cómo impactó la cuarentena y si verdaderamente el holding Cablevisión se está beneficiando por la cuarentena o no lo está haciendo. Es una empresa para seguir analizando, hacer un buen análisis técnico en caso de que quieran entrar en el papel, saber cuándo. Sin nada más que decir, espero que les haya servido. Un saludo y hasta la próxima.